Un saludo para todos, mi nombre es David Ovies, estudiante de licenciatura en Educación Física y Deportes. El día de hoy vamos a hablar un poco de modelos educativos. Iniciando vamos a hablar del modelo tradicional y encontramos que viene muy arraigada hacia la comunidad cristiana, más concretamente hacia los monjes. Por mucho tiempo después, con la llegada de la revolución industrial, destacó por su fácil aplicación a una gran cantidad de personas. Un solo profesor podía encargarse de muchos alumnos. Por esta razón, crearon muchas escuelas y centros educativos para darle una masividad a la educación universitaria, que era lo que requería la época. La facilidad de aplicación del sistema y las posibilidades de ofrecer educación a una gran población marcaron este sistema como un sistema de referencia, digámoslo así, como estándar. Se caracteriza por el marcado rol entre el alumno y el profesor, en el cual el proceso educativo recae netamente en el profesor, el cual debe ser, digamos, un experto en cada materia. Se caracteriza porque los alumnos comprendan y memoricen la información por medio de la práctica y la repetición. Y los exámenes también son muy característicos en este modelo educativo porque permiten al profesor saber si los alumnos han aprendido o no los conocimientos. De las desventajas más arraigadas en este sistema, en este modelo, se caracteriza porque el estudiante solo memoriza información y muchas veces no la comprende. También hablando de las evaluaciones, genera frustración y estrés en los alumnos, y además este modelo no incentiva la creatividad y curiosidad de los alumnos. Como influenciadores tenemos a Bruce Frederick Skinner, que opina que la enseñanza tradicional se fundamenta en el castigo y que los alumnos operan más con estímulos aversivos, digámoslo así. También tenemos a Juana Moscomenio, que enlaza la escuela con la familia, creando unos conceptos únicos y especializando y dando la importancia al rol del docente. Entrando al modelo conductista, encontramos que se basa en teorías de Ivan Pavlov, el cual liga la conducta con el proceso de aprendizaje y básicamente que el proceso de aprendizaje se puede ver modificado en base a algún incentivo. Entre las características del modelo conductista, encontramos que estudia la conducta para predecirla y su objetivo es conseguir una conducta determinada. Tiene que haber un sujeto que se encarga de provocar dicho estímulo que se le aplica al alumno. Por lo general se reduce a premios y refuerzo negativo a castigos. Como desventajas encontramos muy similares al modelo tradicional, ya que solamente se centra en la memorización de la información y no en la comprensión. Hablamos de los métodos de evaluación que frustran a los alumnos y que la conducta, al ser implantada, no estimula la curiosidad y la creatividad en los alumnos. Como influenciadores más representantes tenemos a Iván Petrovich, que dio lugar a experimentos con perros y lo que hoy se conoce como el condicionamiento clásico. Y tenemos a John B. Watson, que estudia las relaciones entre el estímulo y la respuesta, y más que todo el estado mental de la gente. Encontramos el modelo pedagógico experiencial en base y en reacción al modelo tradicional de enseñanza que trataba a los alumnos como receptores de información. Surgió por primera vez en Reino Unido gracias a Alexander Neil, que comienza a buscar un modelo educativo que le permita enseñar a los niños en libertad, basado en la creencia de las personas buenas por naturaleza y que solo falta darles libertad y guiarlas en el proceso.
Como características encontramos que sus metas son la autenticidad y la libertad individual. Los contenidos se basan en lo que requiere el alumno y el maestro no debe intervenir en el proceso natural y espontáneo del estudiante con el medio que lo rodea. Los saberes son auténticos, por esta razón no se necesita evaluación y el maestro debe ser muy receptivo a la sensibilidad del estudiante. Como desventajas, consume mucho tiempo, pues se requiere paciencia en el proceso y el ritmo del alumno. La falta de preparación de los profesores para poder guiar este modelo educativo y la falta de motivación de los alumnos. Como influenciadores tenemos a Alexander Neil, que hace mucha referencia a la felicidad que debe llevar el proceso educativo, y a John Dewey, que hace mucha referencia a la experiencia y al contenido social que debe transmitir el alumno. Encontramos el modelo cognitivista desarrollista con historia y raíces en Inglaterra, quien inicia con estudios de percepción, de pensamiento y otros procesos cognitivos. También en Estados Unidos se desarrollaban investigaciones de construcción cognitiva. Posteriormente se sumaron otros autores muy importantes con teorías de aprendizaje y descubrimiento. Las características más arraigadas de este modelo es que busca construir el desarrollo intelectual a través del profesor. El docente debe ser un facilitador, mediador, y el papel protagonista debe ser del alumno. Centra el proceso en el aprendizaje y el estudiante procesando esa información que le brinda el profesor. La evaluación es formativa y sumativa, teniendo en cuenta el proceso y también el resultado, es decir, cómo lo hizo y cuál fue el resultado, para que el docente pueda retroalimentar esa experiencia. Entre las desventajas que encontramos, que lleva bastante tiempo y es más complejo porque se va en ritmo a el aprendizaje del alumno, y que la disciplina puede ser un problema en otros modelos educativos. Como influenciadores más importantes tenemos a David Ausubel, creador de la teoría del aprendizaje significativo, y a Brunner, que considera que los estudiantes deben aprender de un descubrimiento guiado con una exploración motivada por la curiosidad. Llegando al modelo constructivista, encontramos que el concepto nace como tal con Jean Piaget, que logra formular la teoría del aprendizaje. Establece que cada persona tiene una percepción distinta de la realidad y por lo tanto interpreta el conocimiento también de forma distinta. El modelo constructivista se logra consolidar en 1980 y trajo como consecuencia dos vertientes: la tendencia crítica y la radical. La crítica se enfoca en los procesos internos del individuo, y la radical se enfoca en la premisa de que es posible conocer lo real. Como características tenemos sus métodos, con énfasis en la creación de ambientes de aprendizaje y la relación del maestro-alumno como un facilitador y motivador. Su eje es aprender haciendo. La evaluación es cualitativa y se enfatiza en evaluar el proceso como tal, y el profesor define el aprendizaje. Las desventajas es que el profesor pierde mucho su valor protagónico y no es un plan masivo. También la falta de motivación del tutor muchas veces causa daños en el aprendizaje del alumno, y que muchos docentes no están preparados para este tipo de modelo de aprendizaje.
Como influenciadores encontramos a Jean Piaget, que se destaca por la teoría constructivista y por el estudio de los patrones de infancia. También a Lev Vygotsky, un psicólogo ruso que se destacó por la teoría del desarrollo y fundar la psicología histórica cultural. Encontramos por último el modelo conductivista, que es una teoría de aprendizaje promovida por Stephen Downes y George Siemens, llamada teoría de aprendizaje en la era digital, que básicamente explica cómo se puede aprender por medio de un mundo social y la rápida evolución del mundo tecnológico y de red. El aprendizaje obviamente se produce a través de conexiones dentro de las redes. De las características más arraigadas en este modelo tenemos la diversidad de opinión y conocimientos, por la cualidad de que en la red todos podemos comentar y podemos dar nuestra propia opinión. Nos conecta con fuentes especializadas y nodos de información, y el aprendizaje puede recibir en dispositivos no humanos, como lo es tecnología artificial o dispositivos de búsqueda. También que el alumno puede elegir qué aprender y el significado que le quiere dar a una realidad cambiante. De las desventajas tenemos que los constructivistas tienen preferencia por aprender los problemas y no el contenido como tal. La falta de los criterios para evaluar si una información que encontramos en X página es real o no, y la distorsión que puede haber en la manipulación de información. También la falta de captación y de evolución por parte de los docentes a las herramientas web. Como influenciadores tenemos otra vez a los creadores de la teoría del aprendizaje para la era digital, conectivismo.